Welcome to SVCH Talks, where innovation meets inspiration, and every conversation sparks transformation. Here we unlock the future, share cutting-edge insights, and empower you to lead the way in a world driven by knowledge and discovery. Let's elevate together, because the next breakthrough starts here. We're thrilled to have you join us for a day filled with insightful discussions, groundbreaking innovation, and transformative learning. Today, you'll have the unique opportunity to hear from industry leaders as they share their expertise, experiences, and best practices. Before we move forward, remember that you can obtain the micro-credential for this event. Just follow the instructions on our website. Don't miss this chance to certify your participation and learning. Now we're ready to start. Let's dive into the broadcast that our team has prepared for you. Enjoy it. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Me presento Daniel Gómez, líder para SVCH. Les damos la bienvenida a este panel en donde vamos a estar platicando el día de hoy con distintos socios ATP que tenemos en Latinoamérica. Quisiera empezar con las damas. Claudia, veo que se están uniendo algunos, se están bajando. Por acá ya tenemos de vuelta a los demás. Y bueno, me gustaría empezar con la presentación de cada uno de ustedes para que la gente nos vaya conociendo quiénes están haciendo presencia en Latinoamérica, y vamos a empezar con esta charla el día de hoy. Adelante, Claudia. Hola, mucho gusto a todos. Soy Claudia Jiménez. Yo vengo del sector de la academia. Soy profesora catedrática del Tecnológico de Monterrey, en Ciudad de México. Soy partner de Silicon Valley, acá en Ciudad de México. Y digamos que difundiendo con estudiantes y empresas toda esta cuestión de ética, gobernanza de la inteligencia artificial y pues mejores prácticas, digamos, ¿no? Mucho gusto a todos. Muy bien, mucho gusto, Clau. Gracias. Adelante, Jessica. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Yo soy Jessica Zúñiga. Actualmente soy ATP para Colombia y asimismo me gustaría contarles un poco sobre mí. Yo soy vicepresidenta de Educación en DAMA, capítulo México, y asimismo soy profesora en el EGADE Business School y actualmente estoy impartiendo gobierno de datos a alumnos del Master in Business Analytics. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Adelante, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo, poco de incorporarme, tengo ahí varios roles específicos. El último, soy vicepresidente para el Responsible AI Governing. Es una fundación sin fines de lucro que está en Nueva York. Igualmente soy fellow de Perplexity. Participo activamente en el foro con OpenAI como igual fellow. Soy embajador en Notion. Y bueno, trabajo también en una consultora que se llama Zeta Intelligence, y últimamente estoy dando clases en Miami y en Guatemala, directamente con Pan American Business School y Pan American University. Y bueno, vengo de ser el subdirector de inteligencia artificial de Aeroméxico. Y bueno, credenciales posiblemente ya más adicionales a lo que es México. Dejé de participar en este año en la UP. Ahí era profesor directamente de la capa de Business Intelligence Analytics. Y bueno, previamente estuve participando en el TEC de Monterrey, en Anáhuac. Actualmente vivo acá en San José, Costa Rica, hasta el día de hoy. Ya mañana me regreso a Ciudad de México. Acá compré mi casa y bueno, finalmente eso es lo que está pasando en torno a lo que es IA. Y bueno, de ahí credenciales adicionales como el MIT, Harvard y demás. Participo activamente ahí en las comunidades de inteligencia artificial con ellos. Eso es lo que yo.
Y mucho gusto ahí a todos. Jessica, Claudia, las he estado siguiendo muy de cerca, ya nos conoceremos en persona. Es una gran oportunidad también conocerlas. Yo pensaba primero que me adelantaba a conocerlas en persona y no se dio la oportunidad. O sea, primero conocerlas en persona y antes de conocernos en línea, pero bueno, ya voy de regreso a México, entonces seguramente nos vamos a poder conocer por allá, ¿no? Claro que sí. Perfecto, muy bien. Adelante, Abel. Bueno, hola a todos, mucho gusto. Abel Quiroz, yo soy tico de nacimiento, como dicen. Me he enfocado mucho en la parte de lo que es corporaciones. Vengo de negocios bastante interesantes dentro de la industria farma. Uy, creo que lo perdimos. Ha estado ahí un poco intermitente. Si gustas continuar, por favor, Carlos. Claro que sí, buenos días. Mi nombre es Carlos Arensberg. Yo soy ATP de SBCH. Además, soy miembro del Consejo Consultivo en varios consejos de empresas en la parte de implementación de AI, específicamente en la estrategia de negocios. Estoy involucrado en la academia y aparte soy consultor de implementación de inteligencia artificial. Muy bien, bienvenido. Abel, si gustas, retomamos contigo porque creo que te caíste ahorita en un momento. Sí, qué pena. No sé qué le está pasando, se me desconecta y estoy en una muy buena red como para que pase eso. Como les decía, vengo de la parte corporativa, vengo de la industria farma originalmente, una industria bastante con compliance muy fuertes en esta parte y Uy, Déjame darle una mano, Dani, que lo haga aquí en mi compu. Espérame tantito. Estamos aquí. Dame 2 segundos. Igual me van a ver que me switcheo, pero aquí estoy con él. nos está cayendo la red de mi computadora. Gracias. Pues sí, como les mencionaba, yo vengo de la parte de la farma, me he dedicado a la parte de inteligencia artificial más proactivamente en el último año. Estoy compartiendo con Osvaldo la parte educativa con PBS, dando las clases de inteligencia artificial. También estoy dando clases a nivel de maestría en finanzas. Me gusta mucho la parte financiera, todo lo que es el desarrollo de estrategia y demás. Entonces sí nos estamos enfocando mucho en esto y ahorita estoy muy enfocado en dar consultorías a nivel empresarial con todo lo que es tema de inteligencia artificial, adaptación e implementación de todo lo que viene, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues bienvenidos. Bienvenidos a todos, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. Sumándose por acá también por parte del equipo de fundadores del BCH. Y pues bueno, queremos, digo, para empezar ya con esta plática, sabemos que pues como todos los días están pasando cosas increíbles, se está moviendo demasiado toda la parte de tecnología, nuevas herramientas, sabemos que está pasando nuevas estrategias, hay algo que hemos estado detectando también desde todos los estudios y análisis que hemos estado siguiendo. Como saben, dentro del equipo de BCH hay un equipo sólido que está analizando papers, publicaciones, participación directa también con las universidades alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y pues bueno, algo que nos ha estado llamando la atención es de que en algunas ocasiones o en algunas partes de México, pues ya incluso gobiernos que están haciendo implementaciones de tecnologías basadas en inteligencia artificial, algunas soluciones, y es algo a veces preocupante que no contienen la parte de regulación o la parte de gobernanza necesaria. Y quisiera platicar algo al respecto de ustedes, ¿no? La pregunta en sí es si hoy dentro de las compañías la IA estuviera tomando decisiones de las compañías en tu país, si ustedes tienen realmente ubicado quiénes serían las personas que lo están tomando. Igual empezamos con Claudia.
Sí, gracias, Daniel. Eh, bueno, en México ya se están viendo estas posiciones, ya están viendo vacantes, eh, exactamente por esta cercanía que tenemos con Estados Unidos. Entonces, y por este decreto que sacó Trump a inicios de año, en donde, pues, por obligación, por decreto, todas las agencias federales de Estados Unidos tienen que tener un callo. Entonces ya está, pues, esta situación viniendo de a poco, ¿no? O sea, todavía no está muy visibilizada esta posición, CAIO, pero pues obviamente pues el CAIO es fundamental, ¿no? El CAIO, digamos, es el que va a liderar la hoja de ruta de la IA en cualquier empresa u organización y obviamente tiene un liderazgo estratégico y para digamos, cualquier empresa, organización y también obviamente universidades. Veo que muchos venimos de universidades. También se me olvidó decirles, soy miembro del Consejo de Expertos de la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial y eso también permitirá hacer alianzas importantes acá en México. Decir también que obviamente, ¿quién estará al mando de la IA? Esta pregunta, pues yo creo que será multidisciplinario también, ¿no? O sea, no hay que olvidar la figura importante del CIO, del CTO, del CFO, y que se tendrá que integrar con este CAIO, que es importante para que justo asegure que la IA se esté implementando de una manera, digamos, respetando valores como la integridad, como la equidad en la digamos, en el entrenamiento de los modelos, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estas figuras, pues, podrían articular estos esfuerzos, ¿no? Entre, hablando de la academia, particularmente, pues, entre facultades, entre centros de educación académica, entre administración, las partes administrativas, ¿no? Para aprovechar justamente esta IA en la docencia, en la investigación y sobre todo con la vinculación con la sociedad, ¿no? Yo creo que debemos de tener muy en claro que esta figura, si bien es nueva por la, digamos, esta disrupción de la IA en nuestras sociedades, seguramente la veremos ya muy normalizada a finales de año y pues ya en el próximo año también, ¿no? Eso es lo que podrá decir al respecto. Muy bien. No sé, a ver, alguien que quiera comentar algo. Sí, Carlos, claro. Jessy. Con respecto a ese tema, es muy interesante porque ha habido una toma de decisiones un poco aceleradas en algunas compañías por hacer inversiones en inteligencia artificial, al menos acá en Costa Rica, pero no ha sido direccionada. Y esto ha generado que inversiones que pudieron ser muy provechosas no hayan tenido un buen direccionamiento o un buen entregable al final, y las compañías ya estén pensando en que para el próximo año en sus presupuestos tal vez no haya tanta inversión, y es una verdadera lástima porque se está perdiendo la oportunidad de desarrollar negocios muy trascendentales, bien orientados, bien estructurados. Aquí hay una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología donde está trabajando cómo hacer una mejor implementación de la inteligencia artificial, pero todavía no han identificado realmente quién debería liderar este tema. Y ahí es donde se vuelve muy interesante, como ya lo dijo Claudia, el que la figura del callo empiece a tener más relevancia, más peso, se vaya enfocando más en la participación de los expertos, que también hemos encontrado acá gente que no ha visto lo disruptiva que puede ser la inteligencia artificial en la correcta implementación, ¿verdad? Y es por la falta de conocimiento en cómo llevar a sus compañías ese expertise y ese acelerador que implica la inteligencia artificial para participar en la toma de decisiones o en automatización de procesos, ¿verdad? Que creo que por ahí es donde la figura se vuelve muy relevante y donde en Costa Rica principalmente todavía
hay un vacío y no hay quien lleve la batuta en esta parte, ¿verdad? A pesar de las buenas expectativas y las buenas mentes que están trabajando, pero de forma un poco desordenada. Esto es lo que pensaría yo sobre esta parte, ¿verdad? Jessy, ¿cómo es el panorama para Colombia? Sí, hola, ¿cómo están? Claro, a ver, para Colombia y para México, porque finalmente son los países con los que yo también interactúo, yo les diría que actualmente pues hay muy buenos esfuerzos de inteligencia artificial, esfuerzos que se están haciendo desde diferentes departamentos, pero departamentos que históricamente hablando o a lo largo del tiempo pues ya tenían asignada una responsabilidad. Y en este contexto pues me estoy refiriendo claramente, por ejemplo, al CIO, al CTO, en este contexto. Y asimismo, incluso hablando para México, tengo un colega que también es CISO y me estaba comentando, Yes, es que todo este tema de la inteligencia artificial, a mí como CISO, pues también me toca involucrarme por la parte de la gestión del riesgo. Y es un trabajo en colaboración también con el CIO, porque al final de cuentas, tanto el CIO como el CTO pues han sido los responsables de toda la arquitectura tecnológica, de servicios, de gobierno de la tecnología. Y con este componente de la IA, pues imagínense, además de todo el trabajo y esfuerzo que invertían en asegurar y mantener toda esa plataforma tecnológica bajo los criterios anteriores, ahora también ya están buscando, híjole, en términos de IA, qué arquitectura, qué herramientas, qué plataformas y por otro lado a nivel de gobierno, qué controles, a nivel del CISO, qué riesgos, cómo tomo decisiones, cómo garantizo la privacidad principalmente. Y entonces se vuelve, pues ahora sí que más trabajo para figuras que, pues, que son especialistas en otros temas y que asimismo pues tienen una responsabilidad importante ya hoy en su organización. En este contexto yo creo que al final de cuentas pues muchos sabemos que para que nos salga correctamente la ejecución de una estrategia, para empezar tenemos que tener definida la estrategia y asimismo tener definida una estrategia implica homologar las responsabilidades. Yo creo que ahí es donde nace también la relevancia del Chief Artificial Intelligence Officer, porque es la persona que se especializa en el gobierno de la inteligencia artificial y asimismo pues pone foco en todas las actividades de ética, de privacidad y asimismo de datos y gobierno de datos que habilitan el éxito de la ejecución y de la implementación de la inteligencia artificial. Eso es lo que yo comentaría al respecto. Ok, perfecto. No sé si quieras agregar algo, Carlos y Os. Sí, fíjate que a mí me gustaría agregar que dentro del área empresarial es interesante el boom que se hizo en cuanto a adquirir licencias de diferentes herramientas, pero sin una política establecida de cómo se van a adquirir, bajo qué criterio, los niveles de acceso a la información que se le iba a dar a estas herramientas. Después viene la parte de protección de datos, que fue un problema dentro de las empresas. Se crearon políticas muy ligeras en cuanto al uso de inteligencia artificial, pero te topas con departamentos en donde no hay una herramienta, no hay una política definida. Los colaboradores utilizan independientemente el chat, es decir, lo utilizan a escondidas, por decirlo así. Entonces, la herramienta se usa, pero no hay una estrategia, como bien decía Jessica y los compañeros, para poder implementar. Y otra área importante que creo que aún no se están dando cuenta bien las escuelas es que el aplicar, es decir, están queriendo implementar inteligencia artificial en sus clases, en sus procesos, pero no hay una persona que tome la decisión desde un punto de vista estratégico dentro de las organizaciones. Es decir, es inteligencia artificial para qué. No es que los maestros sepan usar chip y no es que los maestros hagan videos con inteligencia artificial generativa, es que se generen discusiones a partir de la inteligencia artificial, es que se generen debates sobre la ética en donde sí se usa, en donde no se usa. Es decir, no es excluir a la inteligencia artificial, es incluirla dentro de un debate que genere ese conocimiento, ¿no? Creo que lo comentábamos tú en alguna ocasión. Si el maestro utiliza la inteligencia artificial para hacer la tarea, y si el alumno utiliza la inteligencia artificial para hacer la tarea, la que está aprendiendo es la inteligencia artificial. Entonces, no está viendo
esa trascendencia de conocimiento. Entonces creo que hay que poner atención. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas instituciones en la Universidad Braulio Carrillo y el Centro de Inteligencia para la Integración Social, para la Transformación Social, perdón. Y ahí hemos trabajado en la parte justamente de generar este conocimiento sobre las bases de inteligencia artificial, pero desde un punto de vista, desde mi estrategia personal. Es decir, si lo quieres ver desde un punto de vista económico, es cuánto de lo que yo le invierto a las herramientas de inteligencia artificial me está generando una ganancia económica en mi desarrollo profesional. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad de protección de datos que tengo que contemplar para no exponer la información personal ni la de la empresa con la que estoy trabajando? ¿Cuál es esa proyección que va a tener una herramienta dentro del área en la que yo estoy trabajando? Y creo que también nos falta mucha colaboración a nivel interacademias y a nivel interempresas, participar más en foros y creo que muchas empresas están renuentes a decir cuáles son sus miedos en relación a la inteligencia artificial y eso nos está generando burbujas en donde no tenemos un panorama completo de lo que a diferentes niveles de la empresa, si llámese micro, pequeña, mediana o gran empresa, están realmente teniendo problemas de trascender con la inteligencia artificial. Perfecto, sí, buenísimo. Digo, al final del día, como lo has venido mencionando, ¿no? Hay esfuerzos que se han estado realizando en diversas organizaciones y no necesariamente se tiene esa estrategia clara, no se tiene esa persona tan bien identificada. Osvaldo, no sé si quisieras complementar algo en base a tu experiencia. Que un punto que considero muy relevante de todo lo que hemos visto es el tema del talento. Quizá me voy a meter más ahí porque la gobernanza tiene que ver mucho con la capa de talento. Si bien hoy podemos entender que no existen áreas y las áreas que se están conformando, algunas de ellas que ya tienen figuras establecidas, eh, todo lo que es el talento o la capa de talento sigue siendo una capa muy, muy sensible que requiere de una capacitación adecuada. Eh, por experiencia se los comparto, al formar el gobierno en la empresa donde yo me encontraba laborando, eh, la capa más compleja de todo lo que podíamos tener o suceder, sí establecer todos los componentes de un centro de excelencia, sí establecer un tema de un corporate level tomando decisiones, pero cuando ya nos poníamos a ver quién iba a implementar, volteamos hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, y no teníamos el personal capacitado para la manipulación correcta de la estrategia. Una. Y dos, lo que ha sucedido y que está pasando muy de cerca en México, tasas de incremento entre 65 y 70%, la rotación entre compañías que no son necesariamente tu competencia. La realidad es que el tema de gobernanza toma una relevancia mayor. Lo relaciono a gobernanza porque la gobernanza corre desde la capa corporativa, C-level, hasta toda la trayectoria operacional y de productivizar o industrializar cualquier modelo o cualquier proyecto de ella. Entonces, me parece muy relevante y aunado a ello, y solo para concretar, que nuestros países carecen y se está estableciendo poco a poco de un marco regulatorio, al menos a nivel gobierno, políticas públicas establecidas que ayuden al despliegue correcto de cualquier utilización responsable de la IA y muchas veces nos asociamos directamente a cualquier otro tipo de regulación que no necesariamente está asociada a lo que está pasando de este lado. Entonces, es complejo lo que está sucediendo, sí, muy retador, pero también con un área de oportunidad muy fuerte y así es como yo lo estaría visualizando. Lo comparto no nada más a Visión México, digo, la oportunidad que he tenido de desplazamiento en diversos países me permite ver que la transversalidad de estas necesidades no nada más corre hacia México. Ahora que estoy muy metido en el mercado de Guatemala, específicamente hay capas muy fuertes en donde los decisores principalmente están centrados en el CISO, que normalmente tiene una composición muy fuerte, el Chief Information Security Officer, el Chief Information Officer, que se vuelven estos decisores, aunque no necesariamente tienen todo el expertise necesario y formado
para tomas de decisión. Entonces, te digo, yo recorrería talento, política pública y al final posiciones que hoy no existen, que pues eso favorece mucho lo que está haciendo Silicon Valley para toda la industria. Eso es lo que tengo, Dani. Muy bien, perfecto. Digo, buenísimo los comentarios, chicos. Y realmente, como bien comentas, ¿no? Cuando estamos hablando de talento, pues al final del día lo que estamos buscando de manera holística es estar potencializando todas nuestras actividades, ¿no? También el tener la mejor experiencia, tanto para nuestros colaboradores como para el bien del proyecto. Cuando justo estamos hablando también de poder tener algo relacionado a inteligencia artificial, pues hablamos de una búsqueda de poder estar potencializándonos, ¿no? Ya sea algunos procesos, algunas actividades, algo que necesitamos resolver. Para eso creo que es muy importante que tenemos que ser conscientes de 3 puntos. Uno que es el poder estar usando la tecnología con propósito, justo como lo han estado mencionando, el que realmente nos ayude a resolver un problema real. Hay un segundo punto que yo considero en lo particular de sumo valor, que es el que tenga que estar centrado siempre en el humano. Y por tercero, el tener una buena estrategia, ¿no? El cómo vamos a hacer ese uso y apalancamiento de la tecnología, de las herramientas, ya que, pues bueno, una persona o no, uno no puede hacer todo, ni conocer todas las herramientas y dominarlas. Entonces, es ahí donde entra perfectamente la parte de talento, donde tenemos que tener un buen equipo, delegar y trabajar en conjunto, ¿no? Esto en conjunto como tal, vemos a muchas empresas, personas, todavía se encuentran, yo lo llamo una etapa de fase mágica, exploratoria, que están en este descubrimiento de herramientas, de emoción, ¿no? Viene una etapa de enamoramiento y se están capacitando únicamente en la parte de uso de herramientas. Como en todo proceso, pues tiene que haber un inicio en la etapa de maduración. Es algo que va haciendo hasta cierto punto doloroso. Vamos aprendiendo, vamos desarrollando cómo realizar gobernanza en base a algunos dolores o algunos errores que vamos teniendo en el camino. Y me gustaría escuchar si de alguno de ustedes nos quiere compartir cómo ven la importancia de la gobernanza de inteligencia artificial en los países que están operando. Fíjate que en esta cuestión que comentas, Daniel, eh, soy socia fundadora de una comunidad de Crea con IA desde inicios del 2024 y justo es esto, ¿no? O sea, es un proceso. La gente primero empieza a utilizar estas herramientas, se empieza a enamorar, este proceso de enamoramiento que dices, pero un poco las usa de una manera muy desconectada, ¿no? Yo creo que ahora, al día de hoy, hay ya muchas personas dentro de la comunidad, inclusive algunos líderes empresariales que tenemos ahí, que ya las están integrando, ¿no? Y las están integrando de una manera, pues obviamente como dices, ¿no? Utilizar la tecnología que ponga en el centro de las decisiones al ser humano, ¿no? O sea, y preguntarnos siempre a quién beneficia, ¿no? A quién excluye también, a quién está excluyendo esta tecnología y bajo qué condiciones se está desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho también con la gobernanza, ¿no? O sea, no delegar el juicio humano a la máquina, ¿no? O sea, ese es, digamos, una de las principales claves y de complementar exactamente todas estas decisiones con responsabilidad. Yo hablo en las comunidades del TEC de Monterrey y en la comunidad de Crea con IA de esta corresponsabilidad que tenemos, no solamente delegar esta responsabilidad a las empresas, sino también ser corresponsables del buen uso en este intercambio que a veces es diario, ¿no? Con las inteligencias artificiales para que sea exactamente de una forma crítica.
no nada más estar usando las herramientas, como decía por ahí Carlos, en donde tú generes la imagen y punto, y te quedes ahí, ¿no? ¿Qué te dio la imagen, no? O sea, ve más allá, ¿no? Esta crítica, ¿hay sesgos? ¿No hay sesgos? ¿Por qué hay sesgos? O sea, porque también estamos hablando de construcción de modelos de entrenamiento occidentales, ¿no? En donde en el sur global estamos viendo que también estamos, digamos, importando estos modelos y muchos vienen con sesgos y que, pues finalmente hay críticas desde el sur hacia estos modelos, digamos, de gobernanza. Y también diría que yo creo que en algún momento las leyes, los marcos regulatorios van a llegar, ¿no? En ningún país en América Latina hay una ley como tal, o sea, no podemos hablar de una ley como tal como la tiene la Unión Europea. Definitivamente Estados Unidos no quiere regular, y China, por el otro lado, está hablando de bueno, regula a partir de una tecnocracia, ¿no? De un estatismo tecnológico que finalmente pues no tiene, no estamos en ese nivel, ¿no? En algún momento las regulaciones van a llegar a nuestras sociedades, sobre todo en América Latina, pero más allá de eso, pues tenemos que ver que la gobernanza también tiene que ver con muchas cuestiones sobre coordinación entre varios sectores, ¿no? Coordinación entre sociedades, entre gobierno, entre la academia, la importancia de realizar foros, ¿sí? Veo con mucho entusiasmo cómo a partir de este año, pues los foros, ha habido un boom de foros, ¿no? Para justamente hablar y sensibilizar a la gente sobre todo estos temas. Y yo creo que es muy importante justo para, pues, puntualizar bien de lo que estamos hablando en gobernanza e inteligencia artificial y para garantizar, pues, exactamente que esta tecnología puede llegar a todos los sectores y minimizar los riesgos por los sesgos, ¿no? Que ahí están, ¿no? La discriminación, la opacidad también, mucha opacidad en los sistemas y mucho uso indebido en la tecnología. Eso es lo que yo podría decir. ¿Alguien más que guste abonar algún comentario? Ahí, para aportar un poco más, Daniel, es interesante esto que se menciona porque Costa Rica en algunos temas ha tratado de ser pionero, en algunos temas de tecnología, innovación y demás, y en febrero del 2023 se firmó una carta con la UNESCO sobre el compromiso que había para desarrollar políticas y estrategias acordes con la evolución de la inteligencia artificial, pero es interesante cómo eso se quedó en un documento firmado y hasta ahora se está retomando realmente el trabajo, y de ahí la importancia de temas donde se debe involucrar no solo, como ya lo mencionaron, a la parte de la academia, sino también la parte del sector privado, tener objetivos muy claros en cuanto a estrategias públicas y privadas. Y hasta ahora, casi que el mes pasado fue que estuvimos inclusive en la Asamblea Legislativa viendo cómo ya se formaba uno de los capítulos sobre inteligencia artificial en Costa Rica, buscando que ya se le fuera dando una estructura mejor desde la parte política, allá empezar a concientizar a la gente del impacto que debe tener una gobernanza de inteligencia artificial responsable y ética en el manejo de todo el impacto. Ya lo dijo Claudia, no es lo mismo ver y analizar un resultado, tener un pensamiento crítico sobre lo que esté teniendo, educar a la gente a que perciba eso y que haya un profesional realmente responsable enfocado en lo que se tiene que hacer en las diferentes áreas. Ver el ejemplo de lo que ha aportado Dubái, que ya tiene más de 20 CAIUs en su gobierno trabajando, enfocándose en política pública, creo que es algo que nos tiene que llamar a la concientización de a dónde queremos llevar realmente la responsabilidad en la gobernanza, ¿verdad? Que eso es importante, y cómo podemos ser partícipes de este emprendimiento, que es una necesidad que existe tanto personal como profesionalmente en las diferentes líderes donde estamos desarrollándonos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde sí debemos buscar cómo llegar no solo a la academia, sino también inclusive a capas políticas para apoyar a que el gobierno sea consciente de la necesidad de una buena gobernanza, ¿verdad? Y los términos de ética y responsabilidad que son necesarios actualmente, ¿verdad? Que eso me parece muy relevante actual.
Muy bien, ¿alguien más que quiera agregar algo? Sí, en panorama general, Dani, y esto creo que también es muy relevante. eh, para mí, al menos en todo lo que estamos viendo, me, ¿cómo estructurarlo? Para mí la gobernanza de ella no es necesariamente un tema nada más técnico, es un tema estratégico. No se trata solo de poner reglas, sino de asegurar que la tecnología se utilice con un propósito. Eh, y finalmente en Latinoamérica muchas veces esperamos que los gobiernos dicten normas, pero en realidad la gobernanza debe de comenzar desde dentro de las organizaciones. Me ha tocado muchas veces que la gobernanza desde la capa más primaria, que es el tema de datos, existe en etapas muy tempranas, lo que obviamente va muy de la mano y asociado a que la IA se vea involucrada quizá en sesgos, obviamente pueden ser cualquier tipo de sesgos, no entraría yo en una capa técnica, pero estos sesgos vienen asociados a cómo tenemos el mantenimiento de la data específica. Entonces, sin estructuras claras y estos principios éticos definidos, corremos riesgo de que la escalación de proyectos no necesariamente tenga el control y el presupuesto adecuado. Y obviamente lo más peligroso es que no sepamos verdaderamente direccionar el impacto real que se puede tener. Y obviamente esto que genera, pues la única manera de escalar es con confianza. Entonces, para lograr esta confianza tenemos que tener estos mecanismos para accionar en pro de ello, ¿no? Por eso es que, pues obviamente la relevancia toma más fuerza de tener figuras específicas tomando este tipo de decisiones. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y a veces, dentro de las muchas pláticas que tenemos ahora sí que con mucha gente ya sea desde en la Bahía, en Silicon Valley, acá en Latinoamérica o incluso también en Middle East, algo que nos ha llamado mucho la atención es que muchas compañías que ya se dicen ser data driven o que nos hablan de que ya están implementando proyectos de inteligencia artificial, no tienen aún los fundamentos necesarios. En este caso, pues alguna madurez en la estrategia de datos en gobierno. Y eso nos habla pues también de que existen mayores riesgos en las implementaciones de proyectos, ¿no? Esto justo que no lo están dimensionando de manera adecuada debido al desconocimiento y a la falta de estrategia integral como tal. ¿Algún otro comentario, chicos? Yo solo quisiera responder lo que escribe un poco Roberto sobre cuáles son los temas principales para la gobernanza, para el marco de gobernanza. Y ahí creo que, como hemos visto, son como 4 pilares. Por un lado, tenemos la dirección estratégica y propósito, después tener principios éticos, una clara responsabilidad, una estructura organizacional con roles claros y específicos y al final como justo una iteración y una supervisión de todos los modelos. Entonces, con esto creo que podemos tener, o sea, si las empresas y organismos tienen este marco de gobernanza, ya se puede tener una visión clara de hacia dónde ir con inteligencia artificial y minimizar riesgos. Y digo, aquí sabemos que los marcos los podemos hacer tan grandes o tan sencillos de acuerdo a cómo sean las necesidades de nuestra compañía o del proyecto que vayamos a implementar. Como bien comentas, Alex, esos son los pilares básicos que sí o sí tenemos que tenerlos. También incluso de acuerdo a las compañías un poco más grandes, podemos hablar de la necesidad de tener el board, ¿no? O diferentes tipos de board, ya sea el board de la ética, el board de toma de decisiones o el steering committee para el AI. Eh, pero bueno, ese tema ya se tendría que entrar a ver directamente cómo lo puedes articular en base a la escalabilidad que tenga tu proyecto, de acuerdo a los componentes necesarios, ¿no? Igual, Roberto, lo podemos platicar, podemos agendar por ahí alguna llamada si es necesario
pero pues bueno, vamos a continuar por ahí. Entonces, chicos, para avanzar, creo que sigue habiendo una pregunta que pasa sobre todo, pues bueno, está en todo el mundo. Se nos queda una pregunta muy seria en la mesa, ¿no? Es si realmente hoy en día los líderes se están educando para diseñar el futuro o si solo se están educando para seguir operando y poder adaptarse a él, poder ser reactivos. ¿Ustedes cómo consideran, de en base a la experiencia que tienen a lo largo de la TAM con las organizaciones, a estar trabajando de la mano hombro a hombro, si al día de hoy están siendo preventivas o reactivas? Bueno, si quieren, nada más rápido doy mi opinión. Híjole, creo que aquí es como la pregunta, ¿no? Eh, se tiene que, yo he visto muchas resistencias del lado de la academia, del lado de las empresas, eh, del lado del gobierno, ¿no? O sea, cómo vencer estas resistencias al uso de la IA y cómo liderar de una manera estratégica, pues creo que, pues yo diría capacitación, educación, capacitación, ¿no? O sea, como que esos serían como las tres claves, ¿no? Y capacitar, obviamente, para vencer estos miedos, que muchas veces estos miedos vienen del desconocimiento y de la ignorancia, ¿no? De esta cuestión de que se cree que es algo mágico, ¿no? Digamos que desmitificar la IA a través de esta capacitación, a través de esta educación, y que pues para esto el liderazgo y en cada uno de los países que ustedes están, pues finalmente, en donde ustedes están pues viendo, digamos, estas problemáticas, pues es importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que capacitar con mucha empatía, ver casos de uso, ¿no? Con impacto positivo, ¿no? Dejar claro que esta IA no reemplaza, ¿no? El juicio humano, sino que la potencia también, ¿no? Abrir espacios también, yo diría, ¿no? Para debatir dudas sociales, éticas, cuál es el impacto social, a dónde vamos, ¿no? Yo creo que mucho la confianza se construye con transparencia, con inclusión también y con resultados obviamente que hagan sentido para las personas. Puede ser para el sector empresarial, el sector académico, sector gobierno. Si estos tres, digamos, ejes no se alinean, o no hay discusión entre estos grandes actores, digamos, de cualquier estado, pues caemos entonces en el riesgo de tener falsos liderazgos o débiles liderazgos también, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede haber alguna respuesta, ¿no? Desde mi punto de vista, Daniel. Sí, digo, estoy completamente de acuerdo. Está existiendo una debilidad en la toma de, pues ahora sí, de la formación de estos líderes, ¿no? Que necesitamos. Y eso está pasando a nivel mundial. Por eso les pregunto en la parte de la TAM, porque, como les decía, hemos estado platicando con mucha gente alrededor del mundo y nos hablan de que ya están implementando proyectos sin tener este liderazgo. Por eso es esta pregunta, ¿no? Porque realmente hay lugares que están reaccionando con la premisa de que tienes que hacer algo, no sé qué, no sé cómo, pero ya tienes que empezar a hacer algo. No sé si nos puedan abonar algo más, Osvaldo, Abel, Jessica, Carlos, adelante. Ahí me gustaría robar las palabras
de una persona que acá en Costa Rica pues ha tenido mucho peso, Tomás de Camino, que en algún momento en una entrevista que le realizaron, él mencionaba que si no formamos creadores y no solo usuarios, la IA va a ampliar la brecha de desigualdad, y eso es súper importante, de verdad. Creo que el comentario de Tomás de Camino fue muy acertado al tener que retar a cómo debemos repensar la educación y el desarrollo profesional en una era de innovación y tecnología 4.0, ¿verdad? Que ahí es súper importante porque la gente tiene que reenfocarse en un camino nuevo, en la búsqueda de ya no ser reactivo, ¿verdad? No ser reactivo, sino ser más visionario, en buscar un liderazgo en la parte de la inteligencia artificial, y dejar de pensar nada más aprendo sobre el camino o sobre la experimentación sin una guía realmente importante. Y ahí es donde uno empieza a hablar sobre fundamentos de inteligencia, ciencia de datos, ética, que la gente adquiere esa fluidez con el tema, ¿verdad? Que eso siempre es importante. Y donde los programas de capacitación como estos tienen que ir teniendo un upskilling o un reskilling de los individuos, ¿verdad? Para un ejercicio más competitivo sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que es lo más que se podría ir buscando actualmente. Muy bien, adelante, Carlos. Sí, Gracias, Abel. sumando un poco a lo que dicen mis compañeros, yo creo que punto número 1, la inteligencia artificial es como el nuevo Bluetooth, ¿no? Ahora ya todo tiene inteligencia artificial, como en su momento todo empezó a tener Bluetooth, hasta cosas que a veces no era un valor agregado, sino como que un compromiso comercial. Pero creo que lo importante aquí es que las empresas, con lo que a mí me ha tocado colaborar con ellas, es que me dijeron, es que salimos a buscar expertos en áreas específicas para la empresa en inteligencia artificial y no había. Entonces decidimos formarlos nosotros. Entonces creo que esa pregunta, la respuesta es compuesta. La disrupción genera que tanto la academia como la empresa se adapte a ese cambio, pero necesitan ser muy inteligentes para, con base en esa adaptación, generar un líder que vaya preparando a otro líder que se encargue de diseñar el futuro. En las escuelas se necesita una visión de no enseñarte a usar la herramienta, sino tener el pensamiento crítico de cuándo y por qué aplicarla, cómo va a ser un beneficio y cómo se va a implementar en diferentes áreas en la organización o en la industria. Y en la industria se tiene que tener esa capacidad de resistencia al cambio, de que los cambios se puedan dar de forma un poco más acelerado que lo tradicional, precisamente para alcanzar a la disrupción de esos cambios que se van generando día con día. Muy bien, ¿algo más que quieras abonar, Jessy? Sí, Dani, muchas gracias. A ver, en mi experiencia a mí me gustaría comentarles que al menos yo empecé a entender temas estratégicos cuando estudié la maestría. Antes de eso, digo, yo soy ingeniera en tecnologías de la información y comunicación, entonces todo lo que yo aprendí fue alrededor de tecnología, desarrollo de software, redes y seguridad. Ahora sí que todo el punto de vista técnico, y si bien tuve muy buenas herramientas y excelentes profesores, pero realmente cuando empecé a aprender sobre la parte estratégica fue maestría, porque tuve maestros muy buenos que eran CISOs, por ejemplo, en empresas, y también que pues tenían empresas directamente de temas de ciberseguridad, y digamos que ahí me empezó a interesar mucho más toda la parte de gobierno, pues con la fuerza que ellos le daban y pues también todo el tema de la pasión que le ponían, pero asimismo la responsabilidad que conllevaba, o que conlleva más bien, por el impacto que tiene el diseñar ese tipo de estrategias de gobierno. Claro que ellos me hablaban mucho desde su experiencia, la parte de gobierno de tecnologías de información, y asimismo en la maestría vi muchos temas de gobierno de datos, y cuando me empecé a meter mucho más con DAMA, Capítulo México en este contexto, y con DAMA International, pues fue que ya se empieza a resaltar, o que empiezo a entender todos los temas de gobierno de inteligencia artificial, gobierno de datos, pero pues realmente estoy hablando desde el punto de vista de que he estado asistiendo a conferencias en Estados Unidos.
de allá es donde he tenido la oportunidad de obtener todo este conocimiento y de hablar directamente con las personas que literalmente han escrito los libros o los frameworks de gobierno de datos y que hoy día también están impulsando el gobierno de la inteligencia artificial. Y la realidad es que voy a decir que tengo pues ahora sí que esta ventaja porque he tenido esas oportunidades, pero en la vida real, el resto de América Latina, pues realmente no tenemos estas oportunidades de que tengamos de primera mano acceso a esta información, pues que al final de cuentas es información estratégica o es formación estratégica que me habilita a mí a poder ayudar a organizaciones a que puedan saber el cómo empezar, porque muchas veces desde ahí empieza el problema. Como nos educaron mucho en toda la parte de universidad, a nivel bachelor's degree, toda la parte de tecnológica, al menos en mi caso, pues tienes profesionistas muy buenos, pero cuando se trata de un asunto estratégico no saben por dónde empezar. O empezamos por la implementación de la tecnología primeramente y luego vemos cómo lo ordenamos, cómo lo organizamos, cómo medimos el impacto, cómo aseguramos el beneficio. Yo te diría, Daniel, con respecto a esta pregunta, pues al menos el panorama que yo veo es que sí somos muy reactivos. Primero implementamos y luego vemos cómo lo organizamos, cuando la realidad es que creo que debería ser al revés. Primero se tiene que entender cuál es el beneficio del negocio y ahora sí, cuáles son las herramientas, cuáles son los esfuerzos que van a habilitar que el negocio sea exitoso, y uno de ellos definitivamente es la inteligencia artificial, siempre y cuando se utilice y se implemente de manera que aporte valor a la organización. Y creo que es ahí donde está este faltante, esa visión estratégica de, ¿sabes qué? Este es mi negocio, ¿sabes qué? Tengo el panorama de las herramientas, ¿sabes qué? Tengo el panorama de los ciberriesgos, del tema de privacidad y ética, y con todas esas herramientas, ahora sí, voy a empezar a diseñar la estrategia de gobierno de inteligencia artificial que va a dar beneficio y valor a mi organización. Creo que ahí es el área de oportunidad. Esos profesionistas que tengan esta visión holística de las cosas para que sean capaces también de llevar este liderazgo que la verdad es que es muy importante pues en el mundo en el que estamos viviendo y en la época que también nos está tocando impulsar. Me encanta lo que dijo Jessica y justo contestando a la pregunta de cómo se vería el presente si cada gobierno o empresa tuviera un CAIO certificado mañana. Yo lo dividiría en tres pilares, o sea, en tres momentos. Uno, pasado, presente y futuro. En el pasado, ¿qué hicieron? Se implementó sin control, las estrategias, muchos proyectos fallaron, muchos datos personales y reputaciones, como que hubo unas fallas ahí. Pero justo ahora, en el presente, con CAIO certificados, la inteligencia artificial están entendiendo cómo integrarlo en la toma de decisiones, cómo tener métricas clave, cómo encontrar retornos a la inversión y una gobernanza clara de por qué se toman ciertas decisiones, cuáles son los estándares, cuáles son los principios básicos. Y al futuro, ¿qué se espera? Justo que ya sea una maquinaria donde gobiernos y empresas construyan una soberanía tecnológica, donde se impulse el talento desde la etapa temprana para que tengan una visión clara, ética y estratégica de cómo implementar la inteligencia artificial en cada área del negocio y finalmente tomar decisiones automatizadas, pero que sean claras, que sean responsables y justas para que haya una aceleración en el desarrollo económico. Buenísimo punto, Alex. No sé si quisieras responder algo de esto, Carlos. ¿Cómo visualizas tú en México? Bueno, entre tú y Claudia, que están ustedes en México, principalmente atendiendo este mercado. ¿Qué pasaría si cada gobierno o empresa tuviera ya el día de mañana un CAIO certificado? ¿Qué impactos verían? Pues, veríamos una estructura en la implementación de los cambios estratégicos, ¿no? Veríamos toma de decisiones más eficiente, con base en datos, con base en un marco más global, con base en la proyección de la empresa
desde el punto de vista empresarial, con base de la proyección de la empresa hacia un mercado más internacional, cumpliendo con más normativas, veríamos una verdadera implementación de estrategia de inteligencia artificial en la descripción de puestos, en donde decidan por cada descripción de puestos cuáles son las actividades que se van a automatizar con inteligencia artificial, cuáles son las que se van a sustituir con inteligencia artificial y cuáles son las que se van a aumentar con inteligencia artificial, ¿no? Pero a un nivel más granular. Si hubiera una persona encargada dentro de cada organización en que sea ahora sí que el director de orquesta, ¿no? El que está moviendo estratégicamente en los tiempos y las acciones, cómo se van a dar ese cambio. Si fuera en gobierno, tendríamos igual a ese nivel granular qué se va a implementar, qué beneficio le podríamos dar a la ciudadanía en temas de actividades recurrentes que a lo mejor ya no necesitan hacerlos ellos, sino que lo pueden hacer directamente con inteligencia artificial. ¿Cuál sería a nivel nacional esa política? ¿Cuáles serían las regulaciones que se pudieran implementar para que el pequeño empresario, el freelancer, la gran empresa compitan dentro de un marco más equitativo? Entonces creo que sería un cambio muy, muy significativo. No sé qué opinas tú, Claudia. Bueno, yo creo que, como dices, ¿no? Veríamos cómo este callo serviría de puente, ¿no? Es un puente entre la tecnología, las personas y la sociedad, ¿no? Que promovería una cultura de la IA, más allá de la mera moda, que a veces, inclusive en la academia, dicen, es que es un tema sexy, ¿no? Sexy como innovador, como que tiene ondita, ¿no? Como que vende, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, veríamos entonces ya un promotor real y totalmente capacitado para que pues pueda lanzar una cultura de ley que no excluya, ¿no? Y que construya confianza. En pues en este sentido, yo lo vería también como, pues habría muchos más proyectos alineados, con más organización, con más valores, con más metas en la misma organización y obviamente poniendo todo, digamos, tomando decisiones algorítmicas, pero sin perder el foco humano también, ¿no? O sea, veríamos yo creo que también equipos mucho más capacitados, con menos miedo al cambio, porque si te capacita la organización y el CAIO está promoviendo toda esta capacitación, pues obviamente vencerías muchas resistencias y muchos miedos que vienen exactamente como lo decía, ¿no? Del desconocimiento y la ignorancia, ¿no? Entonces promoverías una nueva cultura organizacional con una innovación responsable, ¿no? Entonces estarías hablando justo de un, un cambio sostenible que puede ir, no nada más en 6 meses, ¿no? A ver qué hacemos, sino que sería duradero, digamos, para inclusive tener perspectivas de 5 años, ¿no? Una cuestión más allá como proyección futura, ¿no? O sea, yo creo que eso, pues podría decir, sí, empezamos como dices aquí en la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo visualizaría yo el presente si cada gobierno o empresa? Pues sería eso, ¿no? Muy bien, algo que quisieras agregar, Abel y Osvaldo, Jessica. Desde mi parte, creo que hay cuatro puntos muy importantes sobre este tema, ¿verdad? Y uno de ellos sería la eficiencia y la agilización de procesos, ¿verdad? Que eso es súper importante. La transformación que podría llegar a sufrir el sector público, ¿verdad? En la parte de tener estados más eficientes y transparentes, que eso es súper importante. La aceleración de la innovación en varios sectores, ¿verdad? Ya inclusive habría mejores roadmap de cómo la inteligencia artificial puede ser implementada, aplicada, mayor confianza y cultura sobre la inteligencia artificial, que eso creo que es una forma de tener una
cultura en inteligencia artificial muchísimo más responsable, ¿verdad? Y con eso vamos cerrando brechas tecnológicas. Y ya lo dijo Claudia, el Human in the Loop es realmente necesario en todo este proceso, ¿verdad? Porque no podemos descartar la participación y que es la única forma de poder identificar esos sesgos que nos van a hacer las correcciones necesarias para tener una mejor productividad, ¿verdad? Se ha estandarizado que podrían haber hasta valores cercanos a un incremento en productividad mayores al 25%, ¿verdad? Y ya no habría esa batalla por mantenerse al día, sino que irías con los avances tecnológicos y el apoyo que hay detrás de lo que se requiere, ¿verdad? Entonces sí es importante pues mantenerse con los gobiernos, con las empresas grandes, enfocados como, ok, este es el escenario si tuviéramos callos actualmente, o a esto podríamos maximizar la experiencia que existe hoy en día con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que creo que es algo en lo que ya también lo mencionó Claudia, el miedo que le tiene muchas veces la gente por la ignorancia, ¿verdad? A la inteligencia artificial, de que voy a perder mi trabajo. No, vas a potenciar tu trabajo y vas a desarrollar nuevas habilidades que se requieren. Ayer estaba viendo una publicación muy interesante donde ya se dice cuáles son las nuevas habilidades que se van a necesitar para el 2030 sobre los nuevos empleos. Si la gente tuviera este acompañamiento, podrían tener una visual hacia dónde tienen que migrar, inclusive la parte de educación y la parte formativa y la parte profesional, como dijo Jessica ahora. No esperar tanto para aprender de estrategia cuando puedes acelerar procesos que te dan un mejor bagaje de hacia dónde van las estrategias corporativas, ¿verdad? Y cómo podemos aportar o participar todavía más en los temas que realmente le aportan valor a cada unidad de negocios, ¿verdad? Que eso es ahí donde yo veo un gran valor sobre este tema, ¿verdad? Perfecto, Jessy, algo que nos ayudes a complementar. Sí, la verdad es que si tuviéramos un Chief Artificial Intelligence Officer en cada organización y en cada empresa en el país y en América Latina en general, creo que las cosas se estarían implementando de una manera más estratégica y eficiente. Particularmente creo que cuando hablamos de temas de presupuesto y de en dónde voy a poner el dinero para asegurarme que el negocio tenga un valor o un retorno de inversión, creo que desde allí, al tener un callo con todos estos, pues ahora sí que con este panorama y con este skill set, la realidad es que los esfuerzos de IA estarían más focalizados en entregar un valor continuo al negocio, esto de primera instancia, y por otro lado también creo que estarían más controlados o gobernados desde el punto de vista también ética y privacidad. O sea, creo que esto es súper importante porque eso nos aseguraría que no solo se está implementando inteligencia artificial por implementarse, sino que se está implementando, o pues ahora sí que para maximizar las capacidades del recurso humano en el contexto empresarial y ayudarlos a tener, pues ahora sí que ser más exitosos en lo que estén implementando de sus diferentes departamentos. Creo que sería un gran beneficio. Y por otro lado, pues volviendo a los fundamentos, al ser este profesionista, no solamente especialista en el gobierno de IA, sino que también al tener los fundamentos del gobierno y estrategia de datos, imagínate, o sea, tuvieran una arquitectura de datos empresarial que les permitiría avanzar hacia el futuro. Entonces creo que de entrada esos serían los beneficios más importantes y actualmente las organizaciones están buscando. No es un tema nuevo, la realidad es que es algo que las organizaciones están buscando tener ya un gobierno de datos, ya se está hablando de una estrategia de datos cuando son temas viejitos, o sea, son temas viejitos, pero que honestamente hablando, pues las empresas apenas lo están empezando a impulsar. Eso te diría. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Ayúdanos con un comentario para poder cerrar este panel que me ha resultado muy interesante. Sí, claro. Mira, yo creo que hablando de si cada gobierno o empresa tuviera un callo, en lo público podríamos reducir burocracia, proteger derechos humanos, combatir corrupción con más transparencia. Podríamos atender, obviamente, una capa médica, un rezago médico que tenemos fuerte a nivel Latinoamérica. Podríamos tener un ecosistema con condiciones muy favorables. Entiendo que esto debería de acelerar en vez de ralentizar procesos reales. Y bueno, como todo,
las alianzas público-privadas y universidades deben ser un motor específico en el que los países entre ciencia y educación puedan ir sumando, ¿no? El sector privado puede acelerar realmente mucho esta aplicación. Y también hablando específicamente de esto, la IA ya no es necesariamente un lujo ni una moda, es una condición necesaria para establecer y aclarar la confianza que se puede tener. No solo se trata de regulaciones externas, sino de que tengamos un marco interno claro con propósito, ética y liderazgo. E invertir en gobernanza es invertir en sostenibilidad, en reputación y obviamente en impacto real, lo cual nos puede permitir un despliegue mucho más responsable de cualquier proyecto. Y si no gobernamos si no gobernamos la IA desde nuestras organizaciones, pues posiblemente alguien más lo podrá hacer y en algún momento, y digo, obviamente esto es más bien el futuro, quizás hasta la misma IA pueda empezar a tomar decisiones específicas por no tener este concepto de human in the loop centrado y como parte del eje de relacionamiento y de estrategia. Entonces yo me mantendría sobre esa postura, comparto mucho los puntos de vista de todos los que estamos hoy aquí, grandes expertos, muy buena plática, se los agradezco a todos, pero la verdad, Dani, ese es el punto de vista que yo podría tener a la mesa. Pues como lo acabas de decir, ha sido creo que una plática muy enriquecedora. Creo que han salido algunas buenas preguntas. Nos vamos a tener que quedar con algunas otras sin contestar. Por ahí buscaremos responder de manera particular. Pero sí, a final del día creo que yo en lo particular me puedo llevar como una frase o si resumiera en una sola acción, creo que al día de hoy puede llegar a ser más peligroso estar implementando inteligencia artificial sin liderazgo que no implementarla. Les quiero agradecer el día de hoy su participación, chicos, y pues bueno, les deseo que tengan muy buen día y a todos muchas gracias por seguirnos. Los invito a que estén en contacto con los partners que tenemos de SBCH a lo largo de Latinoamérica y les recuerdo que está disponible la certificación de Cayo para todos ustedes y los podemos apoyar en cualquier otra duda que tengan. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias a todos, cuídense mucho. Gracias, Gracias. saludos. Hasta luego. Bye.